Me da un gusto enorme saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo desde estas instalaciones. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Yo soy su amigo Ramiro Alvidres y estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por agregarse a la gente que ya está aquí en estas instalaciones. Reciban este aplauso de bienvenida que la gente linda que está presente aquí les ofrece como gratitud por acompañarnos. Si eres parte de esta familia espiritual y el día de hoy estás enfrentando una circunstancia adversa que te impide acompañarnos, enviamos una palabra de bendición a tu vida y le creemos al Señor porque muy pronto puedas estar aquí. Si fue otra la circunstancia que te impidió estar aquí, oramos y le pedimos al Señor que muy pronto se arreglen las cosas para que tú puedas estar presente. Y si eres parte de otra congregación, de otro grupo, lo importante es que somos parte de la familia de Dios y es un gozo enorme poderles recibir virtualmente. Bueno, familia, pues el día de hoy, y quiero que me permitan continuar con esta línea general de pensamiento que tengo un tiempo compartiéndoles y donde he estado hablando de la intención de Dios de llevarnos a reinar en vida. He venido hablando diferentes aspectos que es necesario acomodar, entender, desarrollar, a fin de que podamos convertirnos en esas personas que, como dice Dios en su palabra, podamos reinar en vida, es decir, ejercer gobierno y autoridad sobre nuestras emociones, sobre los síntomas de este cuerpo que se está deteriorando conforme pasa el tiempo, y sobre las circunstancias que a veces se ponen adversas y nos impiden poder crecer y podernos desarrollar como quisiéramos. ¿Cómo reinar en vida? Bueno, el día de hoy he preparado un mensaje que comparto con ustedes con el deseo, como siempre, de edificarles y de que esta palabra pueda ser ayuda en esta dirección de pensamiento. He titulado al mensaje de hoy La voluntad de Dios para mí. Y este es el resumen de lo que les voy a compartir. Guárdenlo en su corazón, tómenle una foto si los muchachos lo ponen ahí en pantalla, para que no se olviden de esta verdad. Un elemento vital para que podamos reinar en vida es entender de la manera más clara posible cuál es la voluntad de Dios para mí como un hijo suyo. Mientras no sepa resolver esto, se me va a dificultar ejercer autoridad sobre aquello que vivo. Y si me permite, todavía se lo voy a hacer más fácil. Difícilmente voy a reinar en vida si soy ignorante de cuál es la voluntad de Dios para mí. Oremos y pidámosle al Señor que nos hable a través de este mensaje. ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Ustedes quieren que Dios les hable? ¿Ustedes creen que Dios puede usar mi vida para traer una palabra adecuada a su corazón? ¿Sí? Entonces oremos, pidámosle al Señor que así sea. Padre, gracias por la bendición que nos regalas hoy, este domingo, de estar aquí reunidos en este lugar. Gracias por la gente maravillosa que está aquí presente y por la que lo está de manera virtual a través de la transmisión. Señor, tomamos este momento para pedirte que nos hables a través de este mensaje. Tú estás muy interesado en nuestra formación, estás muy interesado en formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso, Señor precioso, oramos pidiéndote que sea tu palabra enseñándonos, instruyéndonos, no la sabiduría de un hombre, no la ocurrencia de un hombre, sino tu palabra, formándonos, guiándonos, a fin, Señor precioso, de que nos convirtamos en aquello que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Lo pedimos en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí y qué quiere Dios para mí? Permítanme decirles
en forma de resumen, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada una de sus hijas y para cada uno de sus hijos? La voluntad de Dios es que usted sea salvo, que usted sea lleno del Espíritu Santo, que usted sea santificado, o sea, que se santifique para Él, que aprenda a someterse a quien deba hacerlo, que viva en una sociedad de una manera justa, que no le importe sufrir por no transigir a la verdad y que sepa dar gracias en todo. Estos 7 aspectos que acabo de mencionar, como lo voy a demostrar en el desarrollo del mensaje, las Escrituras nos los muestran como la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ahora permítame explicar esto de una manera más amplia y decirle a lo que me refiero. Una de las preguntas que la gente más se hace y que más nos hace a los que nos dedicamos al ministerio pastoral es esta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué puedo hacer, o dónde la encuentro, o dónde la busco? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Incluso si hay una etapa en la vida en la que vale la pena hacerse esta pregunta, pues es en la adolescencia, en la juventud. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Usted y yo ya sabemos, independientemente de la edad que tengamos, usted y yo sabemos que la vida está compuesta por un sinfín de decisiones que a lo largo de nuestra existencia vamos tomando y que debemos tomar. Y no me refiero a las grandes decisiones que en la vida se toman, sino también a las decisiones rutinarias, a las que tomamos comúnmente, cotidianamente. ¿Qué carrera estudio? ¿Con quién me casaré? ¿A qué me dedicaré en el futuro? ¿Tomo este empleo o mejor el otro? ¿Debo comprar esto? ¿Debo vender esto? ¿Inscribo a mis hijos en una escuela cristiana? ¿Habrá riesgo? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que de manera cotidiana los creyentes nos preguntamos. Y creo que todo esto nos lleva a algún momento en nuestra vida a hacernos esta pregunta. Es una pregunta verdaderamente interesante y que de hecho quisiera decir, la considero demasiado interesante. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Y quiero decirle que a través de los años que tengo de servir al Señor, me he dado cuenta, analícelo, escúchelo, me he dado cuenta de que hay una confusión muy general acerca de esta temática, porque muchas personas piensan que Dios de alguna manera es renuente a hacernos conocer su voluntad, como si a Dios le agradara ocultar esta información. Y entonces la gente enfrenta así la vida, como adivinando, como intentando no equivocarse cuando toma decisiones, y llegan a pensar, incluso me ha tocado platicar con personas que me hacen llegar a esta conclusión. Hay personas que llegan a pensar que Dios hasta podría sentirse contento de guardar esta información en secreto y de hacer que solo esté disponible para ciertos elegidos. Pero eso está muy lejos de la verdad. No, amada, no, amado. A Dios no le produce ningún tipo de deleite, ningún tipo de alegría que usted y yo vivamos en esta vida ignorando su voluntad para nosotros. Hay otras personas que en otra manera de pensar quieren ver la voluntad de Dios siempre a través de señales. En realidad van igual que las otras, como adivinando, tratando de tomar la mejor decisión, a ver si le atinan. Pero estas otras son un poco más espirituales, o sea, piden a Dios señales. Se caen un día, caen boca arriba y de pronto ven que una nube tiene la forma del mapa de la India y dicen, ¿será que Dios me está llamando a la India?
y luego comienzan a pensar, no, es que fue como una señal para mí. Yo vi literal, hasta vi la división política de todo el mapa de la India, y un pedazo resaltó, y entonces inmediatamente comienzan a pensar, ¿será que Dios quiere que yo vaya para allá y a que yo haga algo por él en aquel país? Y de inmediato van y se inscriben a algún grupo misionero que vaya para allá. Otros están esperando oír una voz que les señale el camino, ya sea audible o interna, pero están esperando en el interior o en el exterior una voz que les ordene hacer algo, y que no lo van a hacer hasta escuchar con claridad esa voz. Y esto, por risible que parezca, es más común de lo que podemos imaginar. Entonces, por un lado, hay un grupo de personas que tienen la idea de que como que a Dios no le gusta, o sea, su voluntad para mi vida la tiene muy escondida, entonces pues ni modo, tengo que vivir, así que ahí voy tratando de adivinar y de hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Y hay otro grupo que exagera un poquito la situación y quiere ver señales y quiere recibir cierto tipo de instrucciones, y entonces esto trae confusión a la vida de las personas. Y entonces esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana? Bueno, no sé si voy a alcanzar a compartirles todas las ideas que tengo al respecto, pero haré mi mejor esfuerzo por terminar hoy, y si no lo logro, lo continuamos en la siguiente ocasión. Pero permítanme el día de hoy, si alguno de ustedes estuviera sinceramente interesada o interesado en descubrir la voluntad de Dios para su vida, permítame el día de hoy decirle dónde hay que comenzar. Descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida comienza entendiendo lo que está escrito en Mateo capítulo 6 versos 9 y 10. ¿Me acompañan? Mateo capítulo 6 versos 9 y 10. En este pasaje, el Señor Jesucristo está respondiendo una petición que uno de sus discípulos originales le hizo. Sus discípulos veían la vida de oración del Señor Jesucristo y en alguna forma fueron impactados, fueron inspirados por la manera en la que ellos veían que el Señor oraba. Y un día, cuando el Señor terminó de orar y regresaba, uno de ellos le hizo una petición y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y como respuesta a esa petición, estos versículos son la respuesta del Señor. Vamos a leerlo con cuidado. Tal vez usted diga: esto ya lo conozco. Sí, yo sé que usted ha leído muchas veces esto, pero hoy le pido que lo lea con un poquito más de calma. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, atención, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos dos versículos, atención, expresan una manera de pensar que está gobernada por tres sanas preocupaciones o tres sanos intereses. Usted y yo vamos a comenzar a conocer la voluntad de Dios cuando las tres expresiones que contienen estos dos versículos sean algo valioso o importante para nosotros. Le explico. La voluntad de Dios va a comenzar a hacerse más clara, más evidente para nuestra vida si me interesa que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre. La voluntad de Dios se va a hacer más clara en nuestra vida si me interesa que el reino de Dios se establezca en la tierra y se expanda. Venga tu reino. Y la voluntad de Dios se va a hacer más clara cuando me interesa que en la tierra, escuche, no en mi vida todavía, que en la tierra se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Aquí hay tres intereses relevantes en la vida de una persona que se jacte o se diga creyente. Si te dices hija de Dios, si me digo hijo de Dios, si yo digo que estoy interesado en hacer la voluntad de Dios para mi vida, aquí hay tres
pensamientos, 3 intereses, 3 preocupaciones, me voy a atrever a usar esa palabra, un poquito fuerte, 3 cosas que me preocupan, me interesan o que yo quiero que sean una realidad en mi entorno. Número 1, que Dios sea glorificado, santificado. Número 2, que el reino de Dios se establezca en la tierra y se expanda hasta cubrirlo todo. Y 3, que en la tierra se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Escúcheme por favor, aquí es donde hay que comenzar. Y no sé si lo notó, pero todo en realidad comienza orando para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, lo que quiero decirle es que si usted y yo andamos con una actitud curiosa, solamente, oiga, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted cuál cree que sea la mamá? ¿Usted cuál cree que es la voluntad de Dios para mi vida? Tío, ¿usted cuál cree que es la voluntad? Usted anda curioseando, pero anda buscando, anda como aquel que andaba buscando las llaves. Se le dijo a un amigo, ¿qué andas haciendo? Estoy buscando unas llaves que se me cayeron allá. ¿Y por qué las buscas aquí? Porque aquí hay luz y allá no. Anda en otra parte, anda muy extraviado. Alguien dijo, anda más perdido que un ciego en tiroteo. Usted preguntándole a la gente, aunque la gente sea muy espiritual o muy espiritualoide, pastor, ¿usted cuál cree que sea la voluntad de Dios para mi vida? Usted anda en otro canal, porque la realidad es que si hay un verdadero interés en conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, todo va a comenzar en el lugar correcto, y el lugar correcto es la oración, la comunión con Dios. Ustedes orarán así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea que no voy a descubrir el verdadero propósito de Dios para mi vida si no inicio. Y la semana pasada hablé muy categórica, clara y directamente: velad y orad para que no entren en tentación. ¿Alguien se acuerda del mensaje de la semana pasada? Dios bendiga a esos 5. Me hacen sentir muy bien saber que ya 5 se acuerdan de lo que prediqué la semana pasada. Importantísimo, porque la oración no debe ser vista como una opción, sino como una necesidad. Fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿recuerda? Bien, entonces, si yo comienzo en el lugar correcto, ¿cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? El lugar correcto para descubrirla, para encontrarla, es iniciando comunión con Dios. Y si me permite, es iniciar con estos 3 intereses, con estos 3 pensamientos. O sea, una persona va a descubrir la voluntad de Dios para su vida si dedica tiempo para platicar con Dios al respecto. Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdame a descubrir cuál es la voluntad tuya para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Ahí es donde debe comenzar. ¿Me ayuda, por favor? Dígale a la persona que tiene a su lado: si quieres conocer la voluntad de Dios, necesitas comenzar allí. ¿Dónde? En la oración, en preguntarle a Dios, porque al final de cuentas, si me preguntas a mí, escúchenme, por favor, regáleme su atención. Si tú me preguntas a mí, como pastor o como tu pastor, como tú quieras, si tú me preguntas a mí, ¿cuál creo yo que es la voluntad de Dios para tu vida? Pues te voy a dar mi opinión. Pero ¿quién, si no Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, ¿a quién hay que preguntarle? ¿Y cómo le preguntamos? Ahí está el asunto, ¿verdad? Hasta me parece oírlo así como: no, pues así que chiste. No, yo quiero, no, sin orar, que Dios me lo haga más fácil. Familia, orando para que Dios haga su voluntad es donde comenzamos. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ore por ella. Pídale a Dios que haga su voluntad en usted. Pedir a Dios que haga su voluntad es algo personal, es algo particular. Yo no lo puedo, o sea, sí le puedo decir a Dios: Señor, haz tu voluntad en la vida de Jonathan, Señor. Pero en realidad, el efecto mayor de esa oración será cuando Jonathan haga esa oración por sí mismo y le diga al Señor: quiero conocer tu voluntad, ayúdame a conocer qué es lo que tú quieres de mí. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? ¿Para qué nací?
Mi hermano menor un día muy molesto le dijo a mi mamá, porque mi mamá lo estaba regañando por barbaridades que hizo, y mi hermano muy indignado le gritó: pues ¿para qué me nacía? A ver, pregúntele a Dios: ¿para qué me naciste, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Claro, obviamente para que inicie la búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida, pues debo creer que Dios existe y debo creer que tiene un plan para mí. De lo contrario, yo ando descubriendo, ando preguntando en otro lado. Entonces, quiero hacer tu voluntad, Señor. Déjeme hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos podrían levantar la mano? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida? Magnífico. Le tomaron una foto de allá de arriba, ya quedó comprometido. Entonces, esta es la mentalidad inicial necesaria que debe desarrollar una persona que está interesada en conocer la voluntad de Dios. Es algo, familia, escúchenme por favor, es algo que debemos desear y algo por lo que debemos pedir. Deseo hacer la voluntad de Dios en mi vida, y como deseo que la voluntad de Dios se haga en mi vida, tomo tiempo para platicar con Dios y pedirle. Esa debe ser nuestra posición diaria, nuestra manera de pensar cotidianamente. Si hacemos de este motivo nuestra oración diaria, nuestra oración cotidiana, poco a poco vamos a ir viendo cómo el misterio desaparece y cómo Dios nos va clarificando conforme vamos avanzando en la vida, conforme vamos creciendo. Vamos viendo cómo Dios revela su voluntad a nosotros. Esto es algo que necesitamos desear y es algo por lo que debemos orar. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios haga lo que Él quiere hacer en el mundo, claro, en el país, como lo acabo de decir hace rato antes de iniciar el mensaje, pero también en los aspectos sencillos, en mi familia, en la congregación local a la que me he unido, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi vida personal. Quiero que Dios haga su voluntad. Ahora, desde luego, familia, que todos ustedes saben que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos dio un ejemplo claro de una vida con este enfoque, ¿no es cierto? Él fue el siervo perfecto. El Evangelio según San Lucas proyecta al Señor Jesucristo como el hombre sometido a la voluntad de Dios y que supo hacer desde el principio lo que era la voluntad de Dios para él. Y nos dio un ejemplo supremo, en mi opinión, a ver qué le parece mi opinión. Nos dio un ejemplo supremo de este enfoque, porque cuando enfrentó la peor situación posible que como humano enfrentó en esta tierra, me refiero a la dolorosa muerte en la cruz a manos de aquellos a los que Él vino a servir, frente a esa dolorosa experiencia, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El autor de la carta a los Hebreos dice que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y lo pone como nuestro ejemplo. Si el Hijo de Dios, el siervo perfecto, el enviado de Dios, necesitó sujetarse a la voluntad de Dios, pues ¿dónde aparecemos nosotros? Es obvio que nosotros debiéramos estar haciendo esa misma oración, ¿no es cierto? Y pedirle a Dios que haga su voluntad. Ahora, Mateo 26:42 lo dice con claridad. Otra vez fue y oró por segunda vez. Fíjese cómo el autor bíblico se encarga de hacernos saber eso. Estoy citando Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Quien quiere conocer la voluntad de Dios, ora una vez, ora una segunda vez, ora una tercera y ora y ora y ora hasta que la voluntad de Dios le resulte clara. Dice que oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces tenemos el ejemplo claro de nuestro precioso Salvador, que en todo momento se sometió, se sujetó a la voluntad de Dios. Y en mi opinión, familia, creo que este es el pensamiento esencial.
Déjeme explicar esto. Porque si solo estamos interesados en pedir y en esperar que Dios haga lo que le pedimos, como lamentablemente es la teología moderna, estamos ante un reto nosotros como creyentes. A ver si lo puedo explicar. Regáleme su atención para que yo lo pueda hacer de una manera efectiva y rápida. Lamentablemente la mayoría de los creyentes que en nuestra época vienen a Cristo vienen con el deseo de que Dios haga lo que ellos quieren. Vienen con el deseo de que Dios les cumpla sus deseos. Y esto es una distorsión de Dios. El Dios de la Biblia no es el genio de la lámpara. Los deseos humanos crearon estas fantasías. Un ser mitológico, un ser fantástico que lo único que quiere es complacernos y hacer lo que nosotros queremos. Claro, con sus respectivos límites. ¿Cuáles son tus 3 deseos, verdad? Pero ese no es Dios. Esa es una distorsión de Dios, porque eso es limitar a Dios a que sea un siervo, un servidor del ser humano, y eso está teológicamente completamente alejado de la verdad. No, mi amada, no, mi amado, no, mi amiga, no, mi amigo. No nos acercamos a Dios para ponernos del lado de aquel que resuelve todo a nuestro favor. Nos acercamos a Dios con el deseo de que Él haga su voluntad en nuestra vida. Jesús, nuestro Salvador, mucho antes de enfrentar la realidad de la cruz en la que iba a ofrendar su vida para redimirnos, dijo que Él había venido a esta tierra para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y Pablo, de quien tomamos mucho de su sabiduría en sus cartas, Pablo el apóstol, siguiendo el mismo ejemplo, varias veces en sus cartas decía siempre: hágase la voluntad del Señor. Y yo creo que esta debe ser la mentalidad fundamental en todo verdadero creyente. Una expresión que resume este concepto de someternos a la voluntad de Dios es expresado en Efesios 6:6. ¿Me quiere acompañar? Vaya, abra la Biblia, Efesios 6:6. Mire lo que declara aquí el apóstol Pablo. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Esta última frase, de corazón haciendo la voluntad de Dios, podemos ver la actitud que se expresa a través de esta declaración. O sea, hacer la voluntad de Dios desde el corazón mismo, desde lo más profundo de nosotros. No solamente ver a Dios como el que me resuelve situaciones, el que me arregla los problemas que yo produzco, sino como alguien interesado en mi formación, en que yo me desarrolle y sobre todo que yo aprenda a interpretar, a conocer su voluntad desde mi corazón. Ahí es donde debemos comenzar. De tal manera que si en verdad la persona pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, debemos comenzar por quererla y debemos comenzar por pedirla en oración, independientemente de lo que eso pueda hacer, independientemente de la respuesta que Dios nos quiera dar. Querer hacer la voluntad de Dios, en realidad, familia, por favor escúchenme, porque es delicado lo que voy a declarar a continuación. Querer hacer la voluntad de Dios es morir a nuestros propios objetivos, es morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, a nuestros propios sueños, planes, ambiciones. Es decir, hágase tu voluntad, Señor. Quiero vivir esta vida de acuerdo a lo que tú quieres para mí, independientemente de lo que yo quiera. Ahora, Dios es bueno y por supuesto que toma en cuenta lo que nosotros deseamos y lo que nosotros anhelamos. Por supuesto, por algo lo deseamos y por algo lo queremos. No olvidemos que somos creación de Él. Entonces podríamos decir que de hecho desde nuestro nacimiento ya hay ciertos vislumbres en nuestro interior de querer hacer lo que Dios, el que nos creó y nos puso en este planeta, quiere que hagamos. Entonces, en verdad, si no tenemos un compromiso serio con la voluntad de Dios en nuestro corazón, lo más probable es que
cuando decimos ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? En realidad no estamos buscando su voluntad, estamos tratando de vivir lo mejor que se pueda en esta tierra. El apóstol utilizó varias veces estas expresiones. Romanos 1:10 me acompaña: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, también lo expresó. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Observe, hay dos situaciones. Cuando pienso en esto, mi mente inmediatamente me lleva a entender, a razonar que como estoy hablando de la voluntad de Dios y de mis sueños, de mis anhelos, de mis ilusiones, y que abrazar la voluntad de Dios prácticamente significa morir a las ideas mías, entonces comienza una lucha en el interior, y esa lucha se menciona en las Escrituras, porque hay dos aspectos internamente dentro nuestro que siempre están luchando, siempre están en una continua confrontación, porque vivimos en un cuerpo de carne. Y mientras vivamos en este cuerpo de carne, la carne resiste el trato de Dios. ¿Se acuerdan? Que la semana pasada citaba ese versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay esa lucha. Por una parte está este deseo mío de honrar a Dios, de hacer su voluntad, de disponerme para que Él cumpla lo que Él ha pensado hacer conmigo. Pero por otro lado está mi carne, y siempre está esta lucha, este estira y afloja, porque yo como ser humano, yo quiero que las cosas se hagan cuando yo quiero, donde yo quiero y de la manera que yo quiero. Incluso hasta me atrevo a decir: no, si es Dios, que se haga como yo quiero. Lo cual constituye una locura. De lo que realmente debemos aprender a decir es: Señor, yo quiero que se haga esto. Dijo el Señor Jesucristo, a ver si lo puedo expresar. En este pasaje donde el Señor Jesucristo está orando la noche previa a su sacrificio, Él está diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si es posible redimir a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz, pues que así sea, Señor, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Ahora, no viene cuál fue la respuesta que Dios le dio al Señor, pero la podemos deducir de manera lógica. ¿Qué creen que le respondió el Padre? No hay otra manera, hijo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario que el justo muera por los injustos. Entonces, la carne, por favor escúcheme para que no haya confusión. Abra un poquito su mentalidad para captar esto. La carne del Señor Jesucristo, el cuerpo de carne, porque Jesús vivió en un cuerpo de carne en este planeta, tenía hambre, tenía sueño, tenía cansancio, era un ser humano, era Dios encarnado. Entonces, como humano, Él le dijo al Señor: Padre, si pudiéramos redimir a la humanidad de otra manera, pero el Padre le da a entender que no hay otra manera de hacerlo y que tenía que ser así. ¿Y qué decide hacer Jesús? Someterse a la voluntad del Padre. Entonces, si en realidad, familia, si en realidad estamos hablando de un deseo genuino de conocer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, es necesario colocar este fundamento: ¿estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios con todo mi corazón, sin importar lo que esto implique? Sea lo que fuere, porque si no, a ver si lo expreso de manera congruente. Porque si realmente esto no está en el fondo de mi corazón, ¿qué me mueve a preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No es más bien qué será bueno hacer lo que estoy preguntando? ¿No es más bien como ¿a qué me dedicaré? Tía, ¿usted qué piensa que me debo dedicar? En realidad lo que estoy buscando es la opinión de la persona, y en realidad lo que estoy buscando es alguien que me apoye en lo que yo ya determiné hacer. Como suele hacer. Ahorita estoy dando una clase en una universidad en línea. Estoy dando una clase en una universidad en Ciudad Victoria,
y estoy dando la clase de consejería pastoral, y le digo a los que están tomando esta materia que la mayoría de la gente que busca un consejo en realidad no está buscando un consejo, está buscando a alguien que apruebe lo que ya decidió hacer. Y se expresa de una manera bien simple: pastor, ¿verdad que no es pecado esto? A ver, hasta le hizo reír la expresión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le provoca risa? ¿Qué me está diciendo la persona? ¿En realidad quiere saber si es pecado o está buscando que se le diga que no es para que se sienta bien porque ya lo está haciendo? ¿Sí? ¿Verdad que no es pecado, pastor, tal cosa? Pues bueno, no sé, si lo que quieres es mi opinión o lo que quieres es la opinión de Dios, necesito sorprenderte un poquito y confrontarte con la realidad, porque se supone que los hijos de Dios no estamos haciendo lo que queremos, sino la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces aquí es donde emerge todo, aquí es donde comienza todo. Si hablamos de un verdadero deseo de conocer la voluntad de Dios, es necesario colocar este fundamento: ¿quiero realmente que Dios haga su voluntad en mi vida? Aunque me sorprenda diciéndome que me dedique a algo que no es lo que me apasiona ahorita. Déjenme, les he platicado, ya hace muchos años platiqué de la nutria. Conocen a las nutrias, ¿verdad? Ese animalito. ¿Saben ustedes que la nutria, según los estudiosos del comportamiento animal, es el animal que más disfruta del agua? Que el gozo de la nutria en el agua supera al de los delfines. ¿Sabían eso? No, pues la nutria es un animal que disfruta tanto su vida en el agua que incluso el comportamiento alegre de la nutria supera el de los delfines. Y vaya, ya estamos poniendo una medida muy elevada, ¿no? Porque si pensáramos en un animal que disfruta, pues sería el delfín, ¿verdad? Y no el del principio, sino el delfín. El delfín. Y la nutria supera ese gozo. Pero sorpréndanse un poquito, aunque ya lo sepan, sorpréndanse para que yo me sienta bien, ¿sí? Sorpréndanse. Cuando la nutria nace afuera del agua y le tiene pavor al agua. Les dije y se quedaron así. No, sorpréndanse. ¿En serio? Lo voy a decir otra vez. Vamos a regresar la cinta. Sorpréndanse. Fíjense que cuando la nutria nace, no nace dentro del agua, sino que los paren las hembras fuera del agua, y las nutrias bebés le tienen pavor al agua. Sí. Sí, veo que se sorprendieron mucho. Veo que se sorprendieron mucho. Es interesante porque la nutria le tiene pavor al agua, no se quiere meter, le rehúye al agua, sale, o sea, siempre está buscando. Y los papás, las primeras semanas de vida de las pequeñas nutrias, lo que hacen es aventarla al agua, pero así como la avientan, ¡prum!, sale disparada. No le gusta el agua. Imagínense nada más qué cuadro tan hermoso es este. Y si aquello que nosotros repelemos o rechazamos fuera la voluntad de Dios para nuestra vida, y es lo que nos va a hacer felices, y es lo que nos va a producir gozo y alegría, ¿no valdría la pena conocer la voluntad de Dios para nosotros? Aunque hoy seamos unas nutrillas ahí, unas nutriecillas miedosas y temerosas. ¿Yo cantar? Claro que no. ¿Yo ingeniero? ¿Yo médico? ¿Yo? Claro que no. ¿Y si esa fuera la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y si ese es el agua que finalmente te va a hacer provocar el gozo más grande en tu vida? Qué interesante, porque es allí donde debemos comenzar, donde debemos tomar las medidas necesarias para realmente interesarnos por conocer la voluntad de Dios y experimentar la voluntad de Dios. Mientras sigamos aferrados a vivir de acuerdo a nuestras propias metas, a nuestros propios deseos, a nuestros propios planes, intenciones, siempre habrá un conflicto que no nos va a permitir ceder a aceptar abiertamente la voluntad de Dios. Entonces, familia,
Estoy volteando a ver el reloj y obviamente no voy a poder completar todas las notas que traigo aquí. Así que me voy a detener aquí. Alguien diga gracias a Dios. Me voy a detener aquí para no seccionar este mensaje en otro punto, en otro momento, y que quede claro en nuestra mente. Si en algún momento yo estoy presuponiendo, ¿ok? Yo estoy presuponiendo que ustedes, al igual que mucha gente, pueden estarse haciendo la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Y si yo les estoy diciendo esta tarde que hasta que lleguemos a resolver la situación de la importancia de aceptar de corazón la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a poder reinar en vida, entonces es imprescindible que nos preguntemos por lo pronto hoy: ¿realmente me interesa la voluntad de Dios para mí? ¿De verdad te interesa la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo la descubro? ¿Dónde comienza todo? Orando y pidiéndole al Señor que revele su voluntad a mi vida. Voy a abundar más en mi siguiente mensaje sobre esto porque hay mucho que aprender, pero por hoy detengámonos aquí. Y cada una y cada uno los invito con todo mi corazón a orar al final de esta prédica, de este mensaje, y decirle al Señor: Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida. Ahora, desde luego, voy a decir esto muy respetuosamente, ojalá que no le esté dando malas ideas a nadie. Tal vez haya alguien entre ustedes que diga: no, a mí no me interesa conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo estoy viviendo muy bien así. Chido. Adelante. Dale. Ojalá no topes con un golpe de realidad que te haga ver que al final de cuentas no eres ni tan independiente, ni tan fuerte, ni tan sabio, ni tan inteligente como para no necesitar la ayuda de Dios. Le pido a Dios que si esta tarde, después de oír este mensaje, tú dices: pues está bueno el rollo del Señor pero la verdad es que, o sea, yo vivo súper bien, yo vivo súper nice, yo tengo todo lo que necesito, yo la paso chido, súper. Pero mi amiga, mi amigo, tengo que decirte una realidad: la vida no se vive así todo el tiempo. Y tarde o temprano, como humanos, Dios en su misericordia pone ciertos topes, pone ciertos límites que nos confrontan y nos llevan a pensar en: ¿estoy viviendo realmente la vida como debe ser vivida? Como me dijo un caballero en una ocasión, su esposa me pidió hablar con él porque estaban teniendo muchos problemas, él estaba siendo muy irresponsable, él no estaba cumpliendo sus obligaciones como marido, proveyendo para la familia. Y cuando platiqué con ese caballero, le hice una pregunta, comencé la conversación haciéndole una pregunta, le dije: ¿te gusta tu vida? Y me dijo: sí, así con una sonrisa, así de esas de 200, de 100 a 100, así. Dijo: sí me gusta. Entonces la segunda pregunta que le hice es: ¿te gustan los resultados que tu vida está produciendo? Y ya esta segunda pregunta la reflexionó un poquito más y me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, que así mueve la cabeza y me dice: no, pues obviamente no, si no, no estaría aquí platicando con usted. Exacto. El asunto es que hay personas que están viviendo su vida y les gusta cómo viven, pero todos los que los rodean están sufriendo las consecuencias de la manera en la que esa persona vive. Y pareciera que los únicos que no se dan cuenta son ellos. Entonces hoy que asistimos a esta reunión y hoy que yo me he percibido inspirado a hablar de estas cuestiones, de este factor, el conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo hago una invitación
a todas ustedes y a todos ustedes, primero analizar, ¿realmente quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y segundo, que tomen en cuenta lo que hoy se ha compartido. ¿Dónde comienza el descubrimiento de la voluntad de Dios para mi vida? Comienza deseándola y comienza pidiéndole a Dios que la revele. El Señor Jesucristo dijo: ustedes pues oren así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces me debe interesar que el nombre de Dios sea santificado, me debe interesar que el reino de Dios se establezca y se expanda en la tierra, y me debe interesar que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, también se realice en esta tierra. Por lo tanto, todo comienza, todo parte. Si realmente quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, necesito orar, pedirle al Señor que me la revele. ¿Les hace sentido esto? ¿Reciben esta palabra en su corazón? Le damos un aplauso de bienvenida a esa palabra. Bien, oremos. Vamos a unirnos en oración. Sea cual fuere tu opinión personal acerca de lo que acabas de escuchar, mi invitación, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amiga, mi amigo, es que hagamos una sencilla oración y en esta le expresemos a Dios que nos interesa conocer su voluntad y que estamos orando, pidiéndole que la dé a conocer a nuestra vida. Padre, gracias por la oportunidad que hoy tengo yo de predicar esta palabra, de compartir estos argumentos con la gente que me está escuchando. Gracias por esta gente preciosa que está aquí presente en las instalaciones y por las que está conectada de manera virtual en la transmisión. Padre, hay un deseo en nuestro corazón. Queremos reinar en vida. Y hoy estamos aprendiendo, Señor, que reinar en vida no va a ser posible mientras no resolvamos realmente el tema de la voluntad tuya para nuestra vida. Y hoy hemos puesto el cimiento, el fundamento, Señor. Todo comienza, sin duda alguna, deseando que tú hagas tu voluntad en nuestra vida y orando para que así sea. Entonces, en este momento, Señor, mis hermanas, mis hermanos y yo hemos invocado tu nombre y estamos en este tiempo de oración contigo de todo corazón, pidiéndote nos ayudes a conocer tu voluntad para nuestra vida. Aquel corazón sincero que ante la exposición de lo que acabo de compartir, Señor, responda de manera honesta, pidiéndote que reveles tu voluntad a su vida. Yo me uno a ese corazón pidiéndote, Padre bueno, que nos ayudes a entender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres para nosotros. Y si hubiera alguien, Señor precioso, que ante esta exposición su actitud, su corazón es indiferente, mi oración es que el efecto de haber oído este mensaje le pueda acompañar suficiente tiempo para que pueda tomar, Señor precioso, acción respecto a lo que se ha hablado. Vivimos en un mundo donde la característica general de la gente es vivir a su manera sin tomar en cuenta tu voluntad, Señor. Y nosotros nos levantamos en medio de estas generaciones que actualmente convivimos con el deseo, Señor, de que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, de que nos ayudes, nos enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos hacer esto de todo corazón. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos que tu trato con nosotros nos lleve a conocer tu voluntad para nuestra vida, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me ayudas ahora?